Pensé que a lo mejor es que se les había pasado que tenían la clase hoy, que es la última. Buen día, Arelis. Buenos días. Bien, yo voy a comenzar en primer lugar porque la tecnología siempre, pues, de alguna manera puede fallarnos. Ya de hecho estuve unos 10 minutos tratando de que todo me funcionara bien y realmente no quiero perder. Esa es quizás la parte siempre que tenemos o tenemos problemas en la tecnología. Claro está, igual en la presencial pueden suceder otros problemas, pero cada cosa, ¿no? Entonces es importante que les reitere, igual queda esto grabado y lo coloco en el Classroom, pues posiblemente a algunos se les haya pasado que nosotros teníamos esta clase que ya estaba programada de 4 de julio y la última. Principalmente que nada son dos cosas las más importantes. La primera, por supuesto, pedirles, reiterarles y pedirles que realicen la encuesta que hoy se ha activado. Esta encuesta es un seguimiento de calidad. Yo comprendo que a nivel universitario o a nivel de escuela generalmente no se hacen este tipo de verificaciones, pero en el constructivismo sí es importante tener primero un diagnóstico, después un proceso y después un final. Así que para mí sí es importante que ustedes por favor realicen la encuesta final que tiene que ver con el rendimiento o la calidad que ustedes crean sí o no se ha dado durante este proceso educativo. Así que les agradezco enormemente, así como también les solicité que nos evaluaran o me evaluaran en el rincón del estudiante, que es donde se evalúa a los docentes. Es muy importante la evaluación. En este caso también es muy importante para esta materia en particular que ustedes definan los conceptos de calidad que están allí anotados en esta encuesta de calidad. Lo segundo es que, bueno, queda pendiente todavía para algunos, el ensayo crítico, eh, que queda entonces pues para la fecha que ya su facultad había designado como examen final. Es la fecha final para entregar el ensayo crítico. Por supuesto, siempre clarito que hayan entregado previo un borrador del mismo. Es muy importante eso, recordar esa parte. Y también, pues, quizás para algunos, ya lo he notado, quizás para algunos también se les pase un poquito un tema que me llama mucho la atención. Más bien este fin de semana me llamó la atención enormemente, porque si bien la clase siempre ha sido muy abierta, muy de libertad, hay una diferencia entre la apertura de hablar, de exponer, de analizar de acuerdo a su pensamiento, y otra distinta es cuando se pide que se haga un cuadro sinóptico, se tiene que hacer un cuadro sinóptico. ¿Cómo son los cuadros sinópticos? Si se tiene que hacer un mapa conceptual, tiene que ser un mapa conceptual. O sea, no puede ser un cuadro sinóptico en un mapa conceptual o un mapa conceptual en un cuadro sinóptico. Hay unas reglas para eso. Lo mismo pasa con el ensayo. No solo en el grupo de ustedes no tanto. En otro grupo me pasó que un estudiante hizo un trabajo muy bonito, porque la verdad es que está muy bien hecho. Está hecho como artículo. Un artículo que uno puede publicar en un boletín, que puede publicar en una revista y queda muy bien, perfecto, porque está muy bien. Pero no es un ensayo. Los ensayos tienen una regla y eso ya lo habíamos definido y habíamos mandado también cómo se hacen los ensayos. Entonces, la persona en un momento determinado, la persona me dice, eh,
que si tenía que hacer todo de nuevo. Entonces, a mí me preocupa un poco eso y quería comentarles más porque también se aplica con la materia nuestra que es razonamiento y resolución de conflictos, de problemas. Bueno, dentro de los problemas también están los conflictos, ¿no? Este, eh, particularmente que nada es, o sea, a la persona nosotros no le estamos diciendo que tiene que hacer de nuevo algo, porque en realidad quien hizo el trabajo sin llenar las reglas fue esa persona. O sea, yo no soy responsable de que tenga que hacer algún trabajo de nuevo. No sé si me explico, ¿me entendieron lo que estoy diciendo? Sí, profesora. Sí, profe. Dígame, devuélvame si este análisis crítico que estamos haciendo en este caso, porque recuerden que ustedes también lo van a presentar cuando estén con sus alumnos, que su alumno le refute, por ejemplo, algo como esto, eh, en cuanto a la forma de razonar. A mí me gusta siempre que quede claro, no que queden dudas o que el estudiante quede pensando él solito allá cosas, porque eso lo hacemos todo. Después que hablamos con una persona, seguimos hablando y es que no me entendió, porque no sé qué, pero a esa persona no se lo decimos. Y nosotros tenemos que aprender a decirle a la persona exactamente lo que nosotros queremos que entienda. Y sobre todo si se trata de educación. En este caso, yo siento que a la persona tenía que decirle que no es mi responsabilidad que tenga que hacer algo de nuevo, porque yo realmente no soy quien hizo el trabajo sin seguir las reglas que se habían solicitado. ¿Por qué decirlo de esa manera? Claro, por supuesto, una manera muy respetuosa, una manera decente, una manera de que la persona entienda, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque a pesar de que es una clase de libertad, de razonamiento, de capacidad de análisis crítico propio, también hay reglas en la vida que nosotros no podemos obviar. Por ejemplo, si usted va en la calle, si está manejando y hay una luz roja, usted tiene que detenerse. Tiene que detenerse tanto por su seguridad como por la seguridad de los demás. Usted no puede obviar esa luz. Por lo tanto, si hay una regla para hacer algo, en este caso una tarea que es ensayo y el ensayo lleva una forma de hacerse, tiene que hacerse así. Es eso y no que quede la duda del alumno de, por ejemplo, yo le dije que su trabajo estaba muy bien hecho si se pudiera publicar en una revista o un boletín, porque es un artículo y está muy bien hecho, tiene dibujos, tiene gráficas, la verdad que lo elaboró muy bien, pero no tiene los parámetros del ensayo. De hecho, tampoco había puesto conclusiones, recomendaciones y ese tipo de cosas. O sea, le faltaba también incluso eso. Así que lo traigo aquí a colación es simplemente para que hagamos el análisis dentro de esta materia de lo que es el razonamiento, el análisis crítico y también porque es un intercambio que se hace con el alumno. Ustedes, aquí entonces sí les pido por favor su opinión con respecto a esto que acabamos de hablar. A ver, por favor. Hoy no tenía mucho entusiasmo de dar clase, ¿verdad? Bueno, profesora, yo opino, según lo que usted comenta, de que de la persona, del estudiante, pienso que ella debió aceptar la equivocación, porque hay muchas veces que las personas no leen completamente lo que se les pide. La vida se trata de seguir indicaciones y leyes y todo este tipo de pasos y lo primero que ella debió ver cuál fue la petición que usted solicitó, independientemente que lo haya hecho de la mejor manera, pero si usted pidió un ensayo, era un ensayo, ¿no?
no debió decirle, pienso yo, pues, que si tenía que hacerlo de no. A mi pensar, obvio, si fuera mi caso, yo fui la que me equivoqué, tengo que aceptar el error, no ponerme, ay, no, ahora hacerlo, no, porque el error fue mío, pues no, en vez lo que en realidad usted estaba solicitando, ¿no? Así que creo que el error es por parte de ella y no está aceptando, ¿verdad? Que ella se equivocó. Es que Obvio que lo tiene que hacer de nuevo, pienso yo. sí, esa es mi preocupación, Rafaela, que la persona siente, ok, lo tengo que hacer de nuevo, pero no soy yo la responsable de que lo tenga que hacer de nuevo. Pero es como una manipulación, no sé si lo están notando. Es como una manipulación, como déjamelo así, que eso, ¿por qué lo tengo que hacer de nuevo? O sea, en realidad cuando tú dices de nuevo, aquí estamos usando razonamiento crítico, de nuevo es como si ya lo hubieras hecho, ya lo hiciste y yo te estoy diciendo que lo hagas otra vez. Eso ahí sí cabe el de nuevo, pero es que no está haciendo de nuevo el ensayo, ni tiene que hacer de nuevo el ensayo, tiene que hacer el ensayo. Eso es lo que tiene que hacer, porque hizo un trabajo que para mi parte, cuando yo hago artículos para revistas, porque yo tengo una revista con la que yo hace muchos años subo mis trabajos ahí, los hago revista. Otras materias que las uso. En ese caso, eh, la revista pide o es necesario que uno haga artículos muy bonitos, muy coloridos, que tienen muchas figuras, muchas cosas, pero el ensayo crítico per se como tal no lleva, básicamente no lleva ninguna figura, básicamente no lleva adorno. Si hay que poner alguna tabla porque hay un resultado que tengo que poner o algo así, se pone la tabla bien sobria, pero no se hace tan especial, ¿no? Entonces, yo lo que quería era que quedara claro que su trabajo estaba bien si aplicaba para un artículo y que incluso lo podía dejar, lo podía guardar para si en algún momento hace un boletín o hacen una revista dentro de su curso, lo puede presentar porque está muy bien hecho, está lindísimo. Sin embargo, pues no es un ensayo. Entonces, eh, yo sé que estoy como profundizando en algo tonto, pero no es así. No es tonto que la persona te quede claro. Esto es como cuando uno está jugando con una pelota y la pelota queda de tu lado. Cuando me dice que tiene que hacerlo de nuevo es como si me estuviera lanzando la pelota. O sea, tú me estás poniendo a mí a hacer algo de nuevo. Entonces yo quería que quedara claro, que la pelota quedara de su lado y que quedara claro que en ningún momento soy yo quien le está pidiendo hacer algo de nuevo. Es su responsabilidad porque no se hizo el ensayo. Eso es lo que quiero que quede claro cuando nosotros estamos hablando con nuestros estudiantes y cuando nos toque hacerlo, porque muchas veces, por ejemplo, el panameño culturalmente suele ser muy manipulador y suele hacerse mucho la víctima. O sea, todos los problemas del mundo. Les doy otro ejemplo. Ya esto en otra materia que no tiene básicamente nada que ver ni siquiera con Udelas, porque yo creé una maestría hace muchos años, buenos días Astrid, creé una maestría en la Universidad Latina sobre psicología forense. La creé, yo la diseñé, fue creada, fue aprobada por la Universidad de Panamá y hasta el sol de hoy se sigue dando esa maestría en la Universidad Latina. De hecho, yo soy siempre, hasta ahora, he sido profesor de las materias, de ciertas materias de esa maestría. Entonces, hace poco, como pues por las situaciones de la pandemia, ahora todos los grupos, porque la Universidad Latina tiene sedes en casi todo el país, entonces ahora no es como antes que en cada sede estaba su maestría, iban los profesores. De hecho, me tocó ir varias veces a Azuero, a la sede de Azuero, a dar las clases allá. Ahora ellos decidieron, pues, por la pandemia, que los estudiantes se van a unir en una sola materia, sean de Chiriquí, de Azuero, de Colón, de Panamá,
etcétera. Entonces, en una sola materia. Así que me ha tocado a estudiantes de todas las sedes. En un momento determinado ahora me tocó otra estudiante de otra sede y durante los dos cursos, primero me tocó psicología forense y después victimología. Durante la clase de psicología forense, yo, como era digamos, eh, iniciando conmigo, yo fui bastante flexible con ellos para que hicieran ciertos trabajos sencillos para poder ponerles la calificación. Porque esa materia sí se da muy práctica, así que había que hacer mucho trabajo y desde la virtualidad a veces hay ciertas situaciones. Entonces, pero ya cuando nos tocó victimología, ya yo sí entonces fui un poco más, eh, digamos, pedí un poco más del estudiante que participara en la clase, que hablara, que tratara de estar, pero habría, como siempre hay personas que no lo hacen, pero ya estoy hablando, ojo, estoy hablando de gente que tiene licenciatura, no estoy hablando de gente joven o gente que está empezando carreras, ya son licenciados que están haciendo una maestría. Entonces, por supuesto que hay que exigir mucho más. La andragogía no es igual que la pedagogía. La andragogía es para enseñar a adultos. Entonces, pasa que esta persona básicamente no participa y cuando yo termino la última clase, quedó grabado incluso en la clase, que los que no habían participado tenían que comunicarse conmigo para ver de qué forma podían tener alguna nota. Me pasó un caso con un estudiante que le cuento después, pero esta en particular no se comunicó conmigo. Hace unos días se comunica, pero se comunica diciéndome que le ponga la nota. O sea, por favor, es que no me aparece la nota de la materia. Entonces yo me quedo un poco en shock y le contesto y le digo, pero usted no se comunicó conmigo antes, como habíamos quedado en la clase. Eso significa que a lo mejor ni siquiera escuchó la clase, ni tampoco quizás ni la grabación de la clase. Entonces, cuando le devuelvo eso, entonces me devuelve la contestación de que la disculpara que no se había comunicado porque ella había estado enferma. Suele pasar mucho eso en nuestra cultura. Ok, yo entonces igual, a la vez que me manda a decir eso, me manda un documentito con unas cosas que hablan sobre la victimología. Asumiendo, me imagino que con eso ella cumplía con la tarea, porque se quedó con la clase primera, la de forense, en donde se hizo de esa manera, con tareas fue que se hizo. Pero también las tareas tenían reglas. Esto solo fue un documentito que decía algo sobre la victimología. Entonces, lo que yo hice fue decirle, bueno, este no es el trabajo que yo le solicité, así que por favor, le puse algo así mismo como el ensayo que ustedes han hecho, con todas las reglas de cómo es el ensayo, pero en este caso, ver las grabaciones de las tres clases, porque una de las clases no se grabó, tres clases grabadas, que incluso nosotros tuvimos, en dos clases tuvimos un invitado que nos ayudó muchísimo a entender más el tema de la victimología, que en Panamá no se utiliza mucho y que está mal, porque primero debemos trabajar con victimología antes que como se trabaja hoy día con las leyes, ¿no? El tema es que viera todas las clases, incluso me tomé el trabajo, porque esas clases se graban en Zoom y no las grabé yo, las grabó un estudiante que prestó su Zoom. Entonces me tomé el trabajo de pedirle al estudiante, porque ya las clases se quitan del Zoom, pero ellas se guardan en un servidor. Entonces él sacó todas las clases del servidor, yo las volví eh, a organizar, incluso las descargué y se las mandé. Me tomé todo ese trabajo de mandarle las tres para que hiciera el análisis crítico. Lo llamativo de esto es que la persona me vuelve a escribir mandándome eh, el mismo trabajo que mandó primero, pero un poquito más, como más arregladito. Entonces yo le digo, pero si es que eso no fue lo que... Usted no leyó el correo decía esto, 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 esto. No mandó nada que dijera conclusiones, recomendaciones ni nada. Y lo que más me llama la atención para el tema es que yo
como es un ensayo, yo todo lo paso por el Turnitin, que estaba copiado al 95% de Turnitin. 95% quiere decir que todo fue de internet. Entonces yo le digo, si es un análisis de las clases, tienes que ver las clases, no tienes nada que copiar de internet, ¿cierto? Solamente si acaso, si estás citando a algún autor para complementar lo que estás haciendo, perfecto. Entonces, no sé si yo me estoy explicando, pero a ustedes les parece, ¿no les parece que aquí la persona ni siquiera nunca ha estado prestando atención? A ver, los que me estaban escuchando, porque sé que otros entraron después. Totalmente, profe. Nunca prestó atención de nada. Y o sea, hasta el último correo que le mandé, hasta hace poco que le mandé diciendo, o me hace de las clases el ensayo, o no le voy a poner ninguna calificación, porque aparentemente usted nunca estuvo en las clases, pues. No, o sea, nunca escuchó, nunca vio, y ahora que le mandé, que me tomé el trabajo de mandarle las clases, tampoco las revisó. Entonces, eso, no sé, yo quiero que quedemos claro que lo que estamos hablando aquí es que una cosa es la libertad, la capacidad de ayudar a nuestros alumnos a razonar, a pensar, a tener pensamientos por sí mismos, y otra cosa muy distinta, pero muy, muy distinta, paralela, es seguir instrucciones. Hay que seguir instrucciones, aun cuando tengamos libertad de pensamiento, de razonamiento, de levantar la voz, como por ejemplo lo hemos tenido siempre durante esta clase. Siempre se ha caracterizado porque usted puede exponer, puede decir, puede opinar, y no hay nadie que le pueda decir que su opinión está mal, porque usted tiene derecho a opinar. Pero si usted se le pide hacer un cuadro sinóptico, usted tiene que hacer un cuadro sinóptico, y si a usted se le pide hacer un ensayo crítico, tiene que hacer un ensayo crítico. Y cada uno de ellos tiene una regla. Por supuesto que esto no es con su grupo, ya les estoy mencionando que se trata de un grupo aparte, y también el otro que les mencioné ya es de otra universidad. Simplemente para que quede claro que nosotros en docencia, nosotros tenemos la obligación moral y ética de guiar a otras personas que desarrollen su pensamiento crítico, pero que también aprendan que en la vida hay reglas. Y hay cosas que se tienen que seguir por mucho que uno quizás no quiera, como por ejemplo el tema del semáforo, que decía yo, si está en rojo no te lo puedes pasar. Ahorita acabo de ver temprano en las noticias que ponen un relato de varios casos de tránsito. Y en todos esos, casi todos los relatos de tránsito, salvo uno nada más, el resto es que la persona no sigue las reglas. Simplemente hacen las cosas sin seguir reglas. Entonces usted se imagina, usted sale a la calle, cumple sus reglas, usted va por su paño, y que le aparezca de repente así un carro desde otro paño metiéndose en el tuyo, te colisiona, lo vi horrible, colisiona el carro, ese carro da 1000 vueltas, se estrella con otra cosa, o sea, tú pierdes la vida porque otro no sigue las reglas. El otro carro simplemente se cruzó, todo 4 paños se cruzó simplemente y quedó del otro lado. Porque simplemente como va acelerado, le cuesta cuando llega al otro paño frenar y toma. Entonces estas cosas en la vida son así. Hay reglas y hay libertades. Entonces, aquí en esta materia lo permite porque es una materia precisamente de razonamiento, de resolución de conflictos, de problemas. Es donde nosotros podemos analizar este tema. Donde las personas pierden el límite que está establecido de cuándo yo puedo ser una persona independiente, expresar, hacer, y cuando yo tengo ciertas restricciones que son naturales, restricciones naturales. O sea, yo no puedo ir por la calle empujando a nadie ni gritándole a nadie solo porque yo estoy molesto. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Cuando se hacen elecciones populares, elecciones de presidente, etcétera, hay una regla. Usted tiene que hacer una fila, usted tiene que entregar una
una cédula, usted la buscan en un registro, si usted no aparece en el registro no puede votar, etcétera. O sea, hay una serie de normas, de reglas adquiridas, sociales, otras que están escritas como las leyes que dicen claramente cuáles son las cosas que uno debe hacer. O sea, hay un límite y para enseñar, por ejemplo, ya en el caso de ustedes que les toca con niños, el hablar con los niños de esto, de cuáles son sus límites y cuáles son sus libertades, es muy importante para que la persona razonadamente entienda hasta dónde termina su libertad y comienza la libertad del otro, que es lo que nosotros decimos en derecho. En derecho siempre decimos, el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de la otra persona. Le doy un ejemplo grave que ocurre en los barrios. Hay personas que como les encanta la música y la disfrutan mucho, y eso no tiene nada de malo, pretenden poner música que la escuche todo el barrio, solo porque ellos son felices escuchándola. Pero hay un código, está en el código administrativo de este país y ahora está también en el código ambiental. En dos códigos está. En el código administrativo está que usted no puede a ciertas horas tener música y mucho menos a cierto volumen. Y en el código ambiental está que los decibeles de sonidos no son permitidos de ciertas áreas y en cierto nivel porque es contaminación ambiental. Así se llama. Aunque no parezca, es contaminación, pero en este caso es contaminación ruidosa, porque hay otra que es contaminación lumínica, que es cuando hay exceso de luces en lugares donde no los debe haber. Entonces, la verdad, lastimosamente, yo creo que el panameño tiene una incapacidad muy grande de saber hasta dónde empieza y termina su derecho. Porque es incorrecto que usted en una barriada, por ejemplo, donde casi todas las casas están bastante pegadas, usted abuse del sonido cuando realmente usted ni siquiera sabe las condiciones sociales, psicológicas y emocionales de las personas que están alrededor. Hay personas que les es completamente insoportable el ruido, que no pueden dormir. Hay adultos mayores que están postrados en una cama y que eso les pone todavía peor. O hay bebés chiquititos también y que esto puede alterar el ciclo de sueño, afectando la salud de la persona. Pero hay una situación egocéntrica profunda del individuo, como por ejemplo, no sé si vieron la noticia de los legisladores, los diputados que estaban celebrando que habían ganado algo que ya sabían que iban a ganar porque ya ellos se habían confabulado para hacerlo, con un whisky caro. ¿Escucharon esa noticia? Sí, profe. Sí, profe. Un whisky que más o menos está casi por $400. No sabemos cuánto realmente gastaron, pero sí que usaron eso para celebrar que ganaron algo que ellos sabían que iban a ganar. Empezando por ahí. Y segundo, que celebra. El país tiene situaciones serias. Estamos en situación seria. ¿Qué celebra? ¿Y por qué? Porque en la cara de todos los panameños, e inclusive de algunos panameños que no tienen ni para comer, o que no tienen trabajo, o que tienen otras situaciones. O sea, ese egocentrismo, esa incapacidad de ponerte en el zapato del otro es preocupante, porque además se supone que los políticos son los que más deberían estar en los zapatos del otro, porque su trabajo o para qué se postularon era eso, para ayudar, para el bien común, etcétera, y no eh, para su beneficio personal. Pero es lo que han estado haciendo, y no solo ellos, no solo ellos, yo no hablo nada más de este gobierno, yo hablo de todos, porque en todos se ha visto este grupo, porque no son todos, tampoco puedo decir que todos los que pertenecen al partido son iguales, pero estos grupos particulares que existen en todas partes, en las barriadas, en tu casa, en todos lados existen este tipo de personas egocéntricas
que ven solamente su problema y que no aceptan que su problema está afectando a otros. Eso es lo mismo, violencia doméstica y todo eso. Entonces, sí, desde la escuela se hace necesario que nosotros hagamos un estudio serio con nuestros alumnos sobre cuáles son los límites a los que la persona tiene que llegar. ¿A dónde está tu libertad? Por ejemplo, si te digo que tienes que hacer un ensayo que tiene unos límites, pero yo no te estoy diciendo que tienes que escribir en el ensayo. Te digo los temas, pero tú es tu derecho y tu análisis personal el que va a hacer el ensayo. Por lo tanto, ahí yo no me estoy metiendo con tu razonamiento, pero sí te estoy diciendo que el ensayo mínimo debe ser de 3 páginas y que después de 3 páginas debe tener conclusiones, recomendaciones, bibliografía, etc. Y un párrafo de tus consideraciones personales. También te doy un material extenso y tú analizas ese material y además tienes que buscar material tuyo adicional para que no sea nada más porque yo te dije que era este. Tú tienes derecho a buscar también material adicional para complementar, para asegurarte, para tener más capacidad de razonamiento. Ahí está tu libertad, pero tu libertad termina en el momento en que se te dice cómo debe ser el análisis crítico, cómo debe ser un ensayo. No es un artículo, es un ensayo. Los ensayos tienen unas reglas. Si te digo que es un cuadro sinóptico, es un cuadro sinóptico. No es lo mismo que un mapa conceptual. Son organizadores gráficos, ese es el nombre correcto de los cuadros sinópticos, mapas, ensayos, se llaman organizadores gráficos. Pero son diferentes tipos de organizadores gráficos. Igual como cuando haces también una tabla. Una tabla, yo te puedo pedir, usted le puede pedir a los niños que hagan una tabla de cualquier tipo de matemáticas, de español, de geografía. La tabla es personal, pero es de un material específico. Es de español y estamos hablando de ortografía o estamos hablando de las tildes o estamos hablando de algo específico y de eso va a ser el cuadro. Si el maestro lo permite y quiere, pues el cuadro puede estar pintado, puede estar... La creatividad es del alumno. Entonces, ahí que le estamos enseñando los dos caminos. Tu razonamiento y tu creatividad. Las dos cosas a la vez. Es la forma correcta, y era lo que a lo que quería llegar después de decirle todo esto, es la forma correcta de dar la materia, particularmente de razonamiento y resolución de problemas, es precisamente ayudarle a las personas a entender sus límites, sus limitaciones y sus libertades. Porque una persona que aprende a andar en equilibrio no es como estos individuos que dimos el ejemplo del tráfico, el ejemplo de los legisladores o diputados, el ejemplo de algunos estudiantes que también les he mencionado, etcétera. Cuando las personas, por alguna razón, puede ser neurológica o puede ser simplemente de comportamiento, que quieren hacer las cosas como les da la gana. Hay un límite en lo que me da la gana. Hay un límite. Hay un límite. Es más, usted puede tener una hora o 15 minutos donde los niños puedan hacer lo que deseen en ese momento. Si quieren hablar, jugar, cantar, si quieren escribir, si quieren pintar, usted puede darle 10 minutos, 15 minutos de esa libertad para que el niño se desahogue, para que el niño se disfrute y después que usted ya lo tiene relajado, entonces lo somete quizás a sea geografía, matemática, español o cualquiera de estas cosas. Igual les permite cierta libertad en hacer los trabajos, pero siguiendo ciertas reglas. Y de esa manera todo el tiempo, hasta que el niño vaya logrando el equilibrio entre qué es mi libertad y qué es la libertad del otro, o hasta dónde puedo llegar yo. Por ejemplo, si dos niños están trabajando con un mismo material, ¿hasta qué límite ellos no deben, por ejemplo, discutir sobre si están usando los mismos lápices de colores, por ejemplo?
tú usas uno ahora, yo uso el otro y así sucesivamente. ¿Para qué? Parece tonto, pero al final, cuando nosotros nos van trabajando de esa manera, convertimos en mejores ciudadanos. Y este país ahora mismo tiene esos problemas con sus ciudadanos, precisamente. Tiene ese grave problema con sus ciudadanos, que estamos haciendo lo que nos da la gana en muchos términos, faltándole el respeto a nosotros, a nuestros compañeros, a la gente con la que vivimos, en el barrio donde vivimos, los políticos, etcétera, incluso hasta los mismos docentes en un momento determinado, y eso trae caos social. Y ojo que yo no estoy hablando aquí de controlar nada. Ahorita acaba de suceder en Estados Unidos una de las cosas más poderosas que podían haber ocurrido en un país que siempre se ha vanagloriado de la libertad. Y es que ahora mismo un juez acaba de decretar que una ley que se había establecido desde los años 70, que es la ley del aborto, ya no está a nivel constitucional. Es decir, ya no está a nivel de todo Estados Unidos, sino que ahora pertenece a cada estado. Y cada estado va a decidir si acepta o no el aborto. Antes estaba, la ley era para que todos los estados siguieran lo que esta ley decía. Ahora lo que sucedió fue que se quitó a nivel constitucional, a nivel federal, porque así se le llama, federal de todo el país, para que ahora quede que cada estado es el que decide. Esto es un cambio radical en la cultura de los Estados Unidos, que siempre ha sido o se han logrado toda su vida de ser los dueños de la libertad. Sin embargo, eso ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso afecta a toda la sociedad. En Panamá todavía nosotros no tenemos ni siquiera nada parecido, ¿no? Por supuesto, porque hace mucho tiempo que no trabajamos ni siquiera. Si en el siglo XX debimos haber entrado en el constructivismo y estamos en el siglo XXI y todavía ni siquiera se entiende qué es lo que realmente es. Acá en UDELAS estamos trabajando los planes de curso por competencia, que es igualito al que ustedes recibieron de esta materia, y que de paso les digo que es la primera vez que se hacía esta materia, porque ustedes son los primeros que están recibiendo esta materia, y con ese plan de curso por competencias, pero que está relacionado, ¿por qué por competencia? Con el constructivismo. Y eso tiene que quedarnos claro. Pero muchos docentes a los cuales nosotros le estamos dando el curso para que aprendan a hacer un plan de curso por competencias, no están entendiendo por qué. Y la razón por la que no lo están entendiendo es porque quieren trabajar un plan de curso por competencias junto con su mentalidad del conductismo de antes. Eso es imposible, porque este curso por competencia responde al paradigma constructivista. Está diseñado y hecho para el constructivismo o del constructivismo. Así que no se puede aplicar bajo ninguna circunstancia al conductismo. Pero como a la persona le cuesta el razonamiento lógico, que aquí es donde está el problema, porque no hemos tenido en nuestras escuelas, y ustedes son afortunados porque están aprendiendo una materia que puede cambiar básicamente todo el trabajo educativo. Porque solo con esa materia, ayudando a los niños a razonar, los niños a tener capacidad de resolución de problemas, desde todo el análisis que se tenga que hacer, y que los niños son capaces hoy en día, porque eso también tenemos que tomarlo en cuenta, que son capaces, podemos hacer un poquito de esfuerzo para ver si nuestro país en poco tiempo logra personas que tengan análisis crítico. Y ese es el trabajo del curso por competencia. Yo quisiera que ustedes se llevaran ese material, así como está diseñado el plan de curso por competencias, para que aprendan a hacer el plan de curso por competencias cuando ustedes tengan que hacer sus clases, independientemente de que Meduca les indique cosas que tienen que hacer o reglas que tienen que seguir
porque sé que lo van a hacer. Pero cuando usted está en clase, usted es el dueño de la clase. Usted puede adaptar a las competencias para que realmente usted logre que sus estudiantes tengan esa capacidad. Es adaptar, no es que usted está violando las reglas, está adaptando para que se pueda lograr este objetivo, este en particular. El razonamiento. La gente necesita razonar, analizar y pensar para poder ser mejores ciudadanos. Esa es la verdadera razón de por qué hemos tenido problemas siempre, porque en el conductismo a usted lo obligan a hacer exactamente lo que se le pide. Y ya, no hay el razonamiento. Acá a usted se le pide, sí, unas reglas, se le dice, así es un ensayo, así es tal cosa, así es tal cosa, pero usted tiene la libertad del análisis del material según su capacidad de análisis, o de creatividad o de pensamiento. No sé si me están siguiendo. No se está impidiendo que la persona piense, solamente se le ha dicho con qué reglas. Por eso fue que empecé con estos ejemplos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Es importante que nos quede claro esto, de verdad es importante, porque no vayan ustedes entonces, cuando ya sean maestros y maestras de niños, a seguir con la tradición educativa del conductismo y vayan a seguir convirtiendo zombies. Necesitamos personas que piensen, pero personas que respeten las leyes. O sea, dos cosas juntas. Una persona que razona, pero que también respeta las leyes. Se puede hacer si se hace un trabajo analítico de razonamiento y pensamiento cuando estamos en la aula. Se puede ser creativo, se puede ser razonado, y de ahí es que viene el respeto a no pasarme una luz roja, a no conducir ebrio e incluso probablemente a no estar ebrio o a buscar ayuda profesional porque el alcoholismo es una enfermedad y requiere que sea tratada como tal. Igual como el respeto que se le deben a las personas, pero también puedo expresar mi opinión de una manera respetuosa y razonada, en la que yo no estoy faltándole respeto a nadie. Hace poco yo hice un comentario en Twitter muy respetuoso. Obviamente no le agradó a la persona y la persona me dijo todas las palabras sucias habidas y por haber que existen en este planeta. Pero hay una diferencia significativa entre pensar que me está ofendiendo a pensar que simplemente está enojado. La persona está enojada porque hay varias cosas. Una, porque se dio cuenta que en verdad está equivocado. Otra, porque no tiene capacidad de razonar que está equivocado. Y otra, porque puede tener problemas de personalidad. Entonces, no soy yo, como dije al principio, no soy yo quien tiene la culpa o el problema de que tú te enojes. Eres tú con tu propio razonamiento. Así no se sigue una pelea. Yo le mandé 1000 bendiciones y la pelea ya no sigue. Porque el tema es que la persona a mí no me está ofendiendo. Con decirme todas esas cosas, a mí no me está ofendiendo. Porque yo sé por qué se está molestando. Sobre todo, particularmente, porque no tiene la razón. Tan simple como eso. Es importante que nosotros también, como docentes, tengamos esa calma. Porque es la forma, y más ustedes que trabajan con niños, porque hay que tener doble calma. Porque los niños son impetuosos. El niño, su cerebro todavía está a 1000 y él va a tocar, a saltar, a hablar, a hacer. Hay que permitirle ser. Entonces, por eso, allí ustedes tienen, en el Classroom tienen la guía hay un video de YouTube sobre un maestro que es bien largo este video de 1 hora y pico, pero que él habla de todas sus experiencias. Y la parte más importante que él habla es la vocación. Si no se quiere estar con niños y no se tiene paciencia para estar con niños, no debe uno estar con niños.
Esto debe ser una vocación, algo que realmente te guste, estar rodeado de niños, escuchar sus voces, eh, sentarte en el piso con ellos, hablar, etcétera. Si no se te da, no debes ser maestro de niños. Tiene que haber una vocación intrínseca. Bueno, la vocación tiene que estar para todo, para todo. Hasta para ser matemático tienes que tener vocación de matemático. Así que no es, el tema es la vocación y el tema es el razonamiento. Y esta materia se presta precisamente para eso. Entonces yo quisiera que ustedes usaran, o por lo menos se guiaran, el plan de curso, porque el plan de curso de esta materia se basa primero en una premisa original a la que se llama competencia global. ¿Qué se quiere conseguir con la materia de razonamiento y resolución de problemas? Se quiere conseguir la comprensión del estudiante de esta materia, la comprensión de él, de que el razonamiento es importante para poder entender todo lo que estamos haciendo, así como es muy importante saber resolver problemas de todo tipo, simples, matemáticos, de la vida o cualquier otro. Saber resolver o tratar de saber resolver, porque no siempre vamos a resolver, pero intentarlo. Y en el intento, no morir, no sufrir tanto ni sentirte tan mal en el intento de la resolución, pero prácticamente razonando. Esa es la competencia global que queremos conseguir. Obviamente, como es tan grande esa competencia, necesitamos varias competencias pequeñas que ustedes las han visto en el módulo 1, el módulo 2, módulo 3, han visto cuáles son esas pequeñas competencias que nos van a ayudar a conseguir la mayor. Pero ahí no termina el cuento. Yo pongo mis competencias básicas o mis competencias específicas, pero yo tengo que casarlas con el material que voy a dar. O sea, no puedo tirarme una competencia que quiero lograr para lograr la mayor y poner cualquier contenido. Tengo que poner el contenido pertinente al logro de esa competencia básica que me lleve a lograr la competencia global. Tiene que ser un contenido pertinente. Pero todavía no termina la cosa. Además de eso, yo tengo que buscar tres cosas básicas. Tengo que buscar, se llama competencias operativas. Tengo que buscar recursos didácticos, materiales didácticos para esa competencia específica o para esa competencia operativa, para lograr la competencia específica en ese momento que estoy dando la clase, para que yo trate de ver cómo consigo la mayor. Entonces, por eso es que se hace que el contenido sea pertinente y que lo que use, qué uso, qué contenido uso, qué estoy usando para llegar a saber qué recursos. En este caso nosotros usamos organizadores gráficos como recurso didáctico. Ya los otros recursos eran suyos. Usted era el que se sentaba, buscaba, leía en el Classroom, leía el material, trabajaba, etcétera, buscaba otros autores, iba trabajando de acuerdo si era mapa conceptual, si era, etcétera. Hasta ahí nosotros estamos haciendo convenientemente la competencia operativa para lograr la competencia específica para lograr la mayor. Todo va junto. Vean que es como un círculo. Pero falta un detalle. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, nosotros hicimos una evaluación diagnóstica para saber qué sabían y qué manejaban ustedes. Para entonces, ahí es donde me sirve el ajuste del contenido y el ajuste de lo que voy a dar o cómo lo voy a dar, porque yo sé cómo está mi grupo, hasta dónde está. Y luego hicimos una evaluación formativa, que fueron todos los borradores que trabajamos, esa es evaluación formativa. Y va poco a poco usted aprendiendo, salvo en los casos en los que todo el mundo lo podía hacer, porque hay algunos que lo hicieron bastante rápido. Entonces, pero ese no es el grado común. El grado común es que yo tenga que trabajar con varios mi proceso formativo.
Y finalmente, después de todo ese proceso diagnóstico formativo, el sumativo. El sumativo es la suma de todos los formativos. Miren que aquí no precisa un examen. ¿Alguien sabe por qué aquí no se precisa un examen final? A ver. Y no es que nos estamos pasando de que no queremos hacer un examen final, sino que aquí no se precisa. ¿Por qué? ¿Tienen idea? A ver. ¿No? ¿Están aquí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Y qué opinan? ¿O ustedes creen que sí debíamos hacer un examen final? Bueno, profesora, yo creo que el fin de esta materia es que nosotros construyamos nuestro conocimiento poco a poco, con todo lo que nos ha dado. Creo yo que este sería el fin, de que con los trabajos que usted nos colocó, nosotros fuéramos construyendo según nuestro propio pensamiento crítico lo que íbamos a desarrollar. En parte, tienes toda la razón en parte, o sea, ustedes ya trabajaron todo el semestre trabajaron duramente, formativamente cada uno de los trabajos y cada uno del material. Es un absurdo que todavía se me ocurra ponerles un examen de todo ese material para decir que usted aprendió, cuando realmente usted ha ido aprendiendo. Así que en esa parte Cecibel tiene razón. Y la otra parte, la que yo considero más importante, es que si una persona, digamos, por poner un examen tradicional, no le va bien porque no tiene esos recuerdos, es un absurdo calificar mal a una persona después de todo este proceso que hemos hecho. Pero la razón válida es porque el proceso formativo que hicimos es constructivismo. Cuando usted pone un examen final es conductismo. Entonces usted no puede, si es constructivista, calificar como conductista. ¿Me explico? Es incongruente. Es aceite y agua. Son incongruentes. No califique. Eso no es lo correcto. Haga un proceso formativo. Eso va unido al aprendizaje. Formativo. Y en los niños es preciso. Muchísimo más que en un adulto. Que el niño haga un proceso siempre formativo, ayudarle al logro de las competencias que me he propuesto. Me pongo unas cuantas, no me pongo un montón, unas cuantas. Las que pide Meduca, pero yo las transformo en competencias y las trabajo en mi curso. De modo que mis alumnos, por ejemplo, para leer, para escribir, para pensar, lo vayan haciendo de forma formativa. El formativo ayuda a que la persona no esté estresada porque le van a poner un examen. Y que encima de eso ese estrés le provoque que lo haga mal o que le vaya mal, por ejemplo. Porque el manejo de las emociones en el aspecto educativo es vital. Si las personas no están motivadas, si las personas no están emocionadas con aprender, no aprenden. Y les va a ir mal. ¿Y nosotros para qué queremos que a alguien le vaya mal? Esa es una incógnita que a mí me gustaría hacer la investigación y presentársela, como en estos días presenté una investigación sobre los organizadores gráficos, en donde demostrarle a los docentes que no tiene sentido que usted fracase a nadie. Eso no tiene sentido. El constructivismo no es para fracasar. De hecho, en los países constructivistas, esa palabra no existe. Nadie fracasa. A todo el mundo le va bien y al que no le va bien, se le ayuda, se le ajusta, se le busca la forma y se entiende que a lo mejor tiene un problema de aprendizaje o tiene otras cosas y precisa de otra forma. Pero siempre el proceso es para que se logre. Dime, Rafaela.
Profesora, yo estuve analizando la parte de lo que usted ha comentado de las indicaciones. Mire que yo me quedé con eso hace 2 clases atrás de la práctica, porque yo tengo 27 estudiantes, ¿no? De los 27, 10 de ellos no supieron seguir indicaciones y estaban puestas los 5 pasos en el tablero porque se lo escribí y se lo repetí 3 veces. Y yo me quedé con esa incógnita, me quedé que, ¿será que está pasando solamente en mi salón o es que la mayoría de los niños no sé qué, por qué no siguen indicaciones? Porque primero era terminar una parte del dibujo, luego, después que lo terminaban, tenían que pintarlo, luego recortarlo y último pegarlo. Se le pide que lo peguen de último para evitar que cuando lo pinten no se le vaya a romper la hojita, ¿no? Eso tiene su procedimiento. Claro. Y aún así, al decirlo 3 veces y ponerlo en el tablero, sigan los pasos, hubieron 10 estudiantes que no lo hicieron. Y me quedé con esa incógnita y con la duda que si eso está pasando en otros salones igual. O sea, no, como que no hay comprensión de lo que se le pide. Exactamente, es eso. Lo que acabo de decir es que la persona puede comprender de otra forma. Las personas que son altamente creativas generalmente son así. Las personas muy creativas generalmente no entienden las reglas en un orden lógico. Incluso pueden invertir el orden o pueden no seguir el orden, que es lo que puede pasar muchas veces. Entonces, al descubrir eso es lo que hace un maestro al descubrir que tiene algunos alumnos, es entonces trabajar formativamente con ellos. Ir y sentarse con ellos. Yo sé que eso, cuando yo se lo digo a mis colegas, sí, hubo un colega en una reunión que, bueno, más bien no fue en una reunión, sino en una encuesta que colocó que él no tiene tiempo para atender a cada uno de sus alumnos. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, ¿tú qué haces? No entiendo. Si tú no tienes tiempo para atender a tus alumnos, entonces, ¿qué tú haces? Si la parte educativa es esa, la parte formativa es saber de qué me sirve que yo vierta conocimiento si la dicotomía dice que enseñar es colectivo, pero aprender es individual. Eso es una dicotomía que tiene que resolver. El conductivismo no lo pudo resolver. Es el constructivismo el que lo resuelve, porque el constructivismo sabe que la gente aprende diferente. Entonces, con esos niños yo tengo que trabajar otra forma de aprenderse las instrucciones. Tengo que explicarle por qué. Lo que me estabas explicando ahorita, que me dijiste, Rafaela, que por qué es un proceso. Tengo que explicarle. Los otros entendieron rápido. Ellos no entendieron por qué. ¿Por qué es un proceso? Porque primero es dibujar, porque después es pintar, porque después es cortar y porque después es pegar. Ellos sí tienen, a ellos sí es necesario que yo se los diga. Como pasa también con la matemática. Seamos honestos, la mayoría de nosotros hizo matemáticas porque ya no nos quedó más remedio para que nos pusieran la nota. Pero al sol de hoy muchos de nosotros no sabemos por qué hicimos matemáticas. De hecho, hasta ni nos acordamos. Nos acordamos nada más de la suma, la resta. Y muchos casi se les olvida la multiplicación y casi nadie divide. ¿Sí o no estoy diciendo la verdad? Seamos honestos. Todos sumamos y sabemos restar. A pocos nos cuesta también todavía multiplicar y casi nadie sabe dividir. A ver, ¿es verdad? Díganmelo ustedes que están más con niños ahorita, practicando. Esto que estoy diciendo. 100%. Y es verdad, profe. No deberíamos al sol de hoy todo el mundo saber dividir, multiplicar, restar. No deberíamos ya, no debería ser algo útil, rápido y correcto en todos. Pero no, porque cada uno aprende diferente y porque nos enseñaron conductistamente. Si a mí me hubieran enseñado el álgebra como hoy yo sé que es el álgebra, hubiera sido una maravilla. De hecho, me hubiera gustado la matemática, porque a mí me gustó después. Y fue un maestro el que me cambió el pensamiento de las matemáticas. Un maestro de estadística a nivel universitario. Porque cuando yo di estadística como estudiante de psicología, el profesor fue malo.
Y de hecho, un día yo comiendo en la cafetería, el profesor de estadística llegó y se sienta conmigo y me dice, ¿cómo le va? Le digo, ay, estoy feliz porque pasé todas mis materias de primer año, que por cierto eran 14. ¡Wow! En primer año. Y el maestro, imagínense, él fue tan, pero tan malo, que me dijo, pero cuando llegues al segundo año te vas a quedar conmigo en estadística. Y efectivamente, el primer semestre le pasé, el segundo no. Me dejó con D. La DEP te permite pasar, así que yo seguí hasta que volví a dar la materia, porque tenía que darla ya para poder tener todos mis créditos, y me toca con él porque no había más, y vuelve y me pone una D. Sí. Me puso C ya al final porque no quedó más remedio y le dije, profe, ya me tengo que graduar. ¿Usted cree que yo no sé estadística? Cuando yo voy a estudiar la maestría en docencia superior en la Universidad de Panamá, que mi maestría de docencia superior fue de 2 años, no es lo que están haciendo ahora, que nada más hacen un posgrado. En esa maestría me encuentro yo con el profesor Centella, creo que es el apellido de él. El profesor de estadística me enseña matemáticas con amor. Eso fue increíble. Yo le decía, profesor, hasta que al fin yo entiendo estadística. Y de ahí me fue gustando un poco la matemática y me puse a investigar sobre el álgebra. Y resulta que el álgebra, si se enseña como debe ser, todo el mundo aprende a razonar. Así que se les paso el dato para que dentro de esta materia también toquen un poquito el tema de si les toca también grupos un poquito grandes, de que el álgebra está diseñado para que usted razone y piense. Porque en álgebra uno tiene primero que hacer lo que está dentro de los paréntesis. Eso es primero. Tiene que saberse la ley de los signos, más por menos, menos por más. Tiene que saber cuándo divide, cuándo multiplica, etc. Es todo un proceso. Ese proceso lo ayuda a uno a razonar, a pensar de forma matemática. Y el pensamiento matemático es muy bueno, además de los otros razonamientos, pero el matemático es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces hoy día tendríamos más gente que ame la matemática, que sepa hacer cosas con matemática y no nada más sumar, restar y ya. Yo no estoy hablando de las calculadoras, ¿sabes? Porque con las calculadoras podemos hacer todo. Yo estoy hablando de la capacidad de poder hacerlo sin necesidad de las calculadoras. La facilidad esa que hoy en día, si ustedes ven tutoriales de matemática, hoy en día la matemática cualquiera podría aprenderla según la forma en que se enseñe, es según la forma en que se enseñe. Entonces toda la magia la tiene el docente. Parece mentira, pero el constructivismo es el que tiene la magia, porque no es el conductismo. El conductismo ya nos probó hasta el sol de hoy que la gente no sale pensando ni razonando y que sale también con debilidades, sale afectado. No queremos eso más en nuestra gente. Queremos gente que piense, que razone, que logre cosas, que cree cosas nuevas, que se comporte como un buen ciudadano, y eso nos ayudaría a que todo el país funcione bien. Y bueno, para terminar, solamente decirles que por favor, vuelvo y repito, por favor y gracias, hacer la encuesta para determinar, esto es una encuesta que responde a las normas ISO, ahí se las puse para que vieran que son las normas ISO, son las normas que se controlan calidad. Con toda la honestidad del mundo, escriban sus razonamientos en la encuesta, porque es vital para mí saber cómo ustedes han visto el curso y qué cosas todavía hay que mejorar. Todo buen docente siempre está dispuesto a mejorar. Siempre. Así que siempre a él no le molesta que le respondan y le contesten. Él no está esperando que le contesten todo bonito, porque él sabe que algunas cosas a ustedes quizás no les gusten, pero es necesario. Así que les pido por favor contesten, y a los que aún todavía están por entregar ensayos, por favor entreguen sus borradores. En el caso de ustedes le toca entregar el ensayo final
La fecha final es el día del examen de ustedes. Ese es el día que se entrega. Pero recuerden que esa fecha solo es de la entrega cuando ya se ha revisado el borrador. Así que antes ya tiene que ser entregado y estamos hablando, ya estamos en julio y ya eso falta muy poco para eso. Así que no se les venga encima también con las otras materias que ustedes tienen y que de seguro van a tener que hacer, entonces sí, exámenes. Así que para que eso no le interfiera con sus exámenes, traten de tener pues los borradores y entregar. Y bueno, como dije, esta es la última clase. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes, haberle dado esta materia en particular, a la que me tocó también por primera vez que se diera en la universidad y que yo hiciera también ese plan que ustedes tienen, es el primer plan que se hace para esta materia. Que claro, que está sujeto a mejoras. Eso para mí es un gusto que se haya hecho. Y también un gusto haberlas tenido. No sé si alguien quiere comentar algo antes de cerrar la clase, porque ya terminamos. Bueno, profesora, muy agradecida realmente de todo lo que nos ha podido dar. Creo que ha sido bastante en todos los aspectos, tanto en desarrollar trabajos, una manera diferente de la virtualidad, porque créanme que a nosotras hemos visto de todo en esta virtualidad y sinceramente ha sido una de las mejores profesoras en cuanto a la virtualidad también. Nos ha apoyado mucho en todos los aspectos, aunque no estamos sincrónicamente, usted está ahí para atender nuestras dudas, consultas, y esto se le agradece realmente porque ha sido un apoyo grande, porque muchos profesores nos han dicho, bueno, ustedes háganlo y así se va y no nos dan más explicación y nosotros debemos ver la manera de cómo desarrollar. Pero bueno, Dios sabe por qué la colocó y nos ha dado algo, una enseñanza diferente, un pensamiento crítico que quizás todos los teníamos, pero no lo sabíamos desarrollar de una manera diferente. Y bueno, y muchas gracias, profesora. Yo creo que ojalá podamos verla otra vez dándonos clase y muy agradecida realmente por todos los conocimientos que nos ha dado. Yo igual te estoy agradecida, Cecibel, porque siempre has participado, has hecho trabajos excelentes. Y ¿sabes por qué realmente estoy agradecida? Más que nada por el hecho de que ustedes van a ser muy buenos docentes. Y a mí sí me interesaba, no tienen idea la felicidad que me da saber que algo, aunque sea un poquito, contribuir a la mejora social de este país con mejores docentes, que vayan allá a la calle y realmente le hagan un cambio profundo a esos niños que están esperando una mejor sociedad. Así que, y porque las he visto trabajar también a todas, fíjense, tú dijiste algo que me encanta. Todos pueden. Yo estoy convencida de eso, de que todo ser humano es inteligente, capaz y extraordinario. Todos. Es una cosa impresionante. Solamente hay como que tocar los botones adecuados para que salga ese individuo inteligente y capaz. Entonces imagínense ustedes haciendo eso con 10, 40 niños. Ustedes se imaginan lo que van a hacer en un futuro esas personas. Yo veo, por lo menos un poquito en una esquinita, veo un mejor Panamá, por lo menos. Así que en ese sentido, pues también yo estoy agradecida. Así que gracias, Cecibel. No sé si alguien más quería decir algo. No tienen que decir, no se preocupen. Lo más importante es que hagan la encuesta, por favor, que eso sí es importante para mí, para mis normas de calidad. Y pues que cumplan con su último trabajo. ¿Alguna cosita más? Bueno, Evelyn, Rafaela, Arelis, Cristel, Astrid y Cecibel, gracias por haber estado hoy en el curso de hoy. Y queda pues grabado para el grupito que quizás por alguna razón no se pudieron conectar y no nos pudimos despedir. Los despido también con un fuerte abrazo y que a todos les vaya muy, muy bien. Saludos. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias, profesora. Saludos.